Bueno, fútbol, fútbol y más fútbol. Aquí seguimos comentando la actualidad del Real Madrid que tenga que ver, por supuesto, con el Club Blanco y vamos a seguir haciéndolo mientras que la salud nos los permita. Así que sin mucho más preámbulo, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Nada, lo que les estaba comentando, vamos a seguir hablando del Real Madrid, por supuesto, también con algo que tiene que ver con el presidente del Fútbol Club Palancas, Joancito Laporta. Pero me gustaría empezar hablando de Arda Güler. Arda Güler, que bueno, por supuesto, ha sido una de las principales incorporaciones del Real Madrid en lo que va de mercado de invierno. Esperemos que venga algún otro futbolista por el cual estamos esperando hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que el chico, o según lo que dicen muchas personas, mucha prensa, que a veces mienten, sí, es que el chico está gustando muchísimo en lo que es estos primeros días de entrenamiento del Real Madrid, que ha sorprendido muchísimo la capacidad que tiene para crear juego, la capacidad que tiene para hacer un montón de cosas, así que es lo que se está hablando. De hecho, les voy a colocar por aquí encima un pequeño video de una ruleta que hizo y terminó marcando un golazo en un entrenamiento. Un chico que evidentemente, mis amigos, tiene una capacidad para jugar al fútbol bastante importante, tiene un futuro bastante lindo que lo que aparenta ser, pero habrá que explotar eso también y eso debe encargar el cuerpo técnico del Real Madrid, los dirigentes, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo evoluciona este chico, sobre todo en esta primera temporada en la que, bueno, tendrá bastante complicado tener una titularidad, pero no tengo ninguna duda de que tiene talento como para intentar ganarse dicha titularidad. Otra de las cosas que podemos hablar de Arda es que en unas recientes declaraciones le habrían preguntado por sus referencias dentro del vestuario y lo que ha respondido es lo siguiente: recuerdo cuando Rodrigo, Vinicius, Camavinga y Valverde llegaron al Real Madrid con tan solo 18 años como yo. Recuerdo muy bien ese momento, son muy buenos jugadores y ahora serán mis compañeros. Es lo que reconoce Arda. Que bueno, yo cualquiera pensaría que va a poner de referencia a Luka Modric, a Toni Kroos por toda la carrera que tienen, al mismísimo Karim Benzema, aunque ya no está, pero pudo haberlo puesto de referencia, aunque no van a ser compañeros de vestuario. Y lo cierto es que se ha centrado exclusivamente en jugadores y futbolistas jóvenes como Vinicius, Valverde, Rodrigo, etcétera, etcétera. Es algo bastante importante teniendo en cuenta que este hombre se le nota esa ambición. Él está dejando este mensaje como que, bueno, yo tengo 18 años, sí, pero también estos cuando llegaron y miren lo que se han convertido. Así que me parece que es un mensaje bastante interesante que tenga como referencia a futbolistas como el mismo Vinicius, que ya de hecho reventó una final de la Champions y ha estado creciendo de una manera impresionante. Por cierto, Vinicius Junior, hoy que cumple 23 años, el brasileño, que nos ha dado la 14ª con aquel glorioso gol contra el Liverpool, así que sean muchísimos años más de vida para Vini, que sigan los bailes y por supuesto que nos siga dando las alegrías que nos viene dando hace muchísimo tiempo a los madridistas, ya que creo que nos lo merecemos porque pese a todo nosotros le hemos apoyado desde el minuto 1 hasta que terminó la pasada temporada y lo que le falta. Entonces creo que nos merecemos seguir juntos un tiempo más, sobre todo por lo bien que ha salido esta relación Vinicius-madridismo. Perfecto, hablando también de Arda, pues ayer escuchábamos a Laporta decir, amigos, que el Barça no podía entrar, o no quería, mejor dicho, no quería era la palabra, entrar en esas pujas económicas por algunos futbolistas. Haciendo referencia al tema de Arda Güler, que terminó fichando por el Real Madrid y que, según él, el Madrid decidió pagar ciertas cantidades, algo que me parece absolutamente desquiciante. También teniendo en cuenta que lo que se pagó por este chico ha sido como una cláusula de rescisión. Así que la mentira de Laporta siempre queda evidenciada. Pero otra de las frases llamativas que ha dejado el presidente en la entrevista que tuvo en el diario Sport es que el Barça tiene mejor equipo que el Real Madrid. Eso es lo que ha comentado en principio. Y aunque no lo ha dicho de manera textual, ha dicho que tiene mejor equipo que todos sus rivales. Es evidente que hace referencia al Real Madrid. También habría comentado que el Barça tiene equipo como para ganar la Champions, pero que debe pasar por un proceso. Un discurso en el cual no estoy muy de acuerdo. Este último de tenemos para ganar la Champions, pero no hay que exigirle nada. Y en segunda instancia, a ver, comentando lo que se refiere a que tiene mejor equipo que el Real Madrid, hay que decir dos cosas. Primero, uno,
cuando va a decir algo, si uno se lo quiere hacer creer a alguien, tiene que creérselo uno mismo, empezando por ahí. Segundo, no podemos criticar absolutamente todo. A mí no me sale criticar porque creo que de cara a la galería y de hecho transmitirle el mismo mensaje a los mismos futbolistas, hay que decir este tipo de situaciones. De hecho, yo criticaba hace poco a Xavi cuando decía que no eran favoritos a ganar la Champions, o que su deber era llegar lo más lejos posible. Creo que era un mensaje, un discurso bastante ridículo para unos futbolistas que deberían salir a ganarlo todo por el escudo que llevan en el pecho. Entonces no me sale criticar a Laporta por decir que son los mejores. No puedo criticar un día a Xavi por decir que no son los mejores y al otro día criticar a Laporta por decir que son los mejores de hecho. Entonces hay que tener un poco de sentido común a la hora de opinar. De todos modos, cada quien dice lo que quiera, pero es mi opinión. Yo tengo que ser congruente siempre con lo que digo. De todos modos, él mismo Laporta, si de verdad él cree que tiene mejor equipo que el Real Madrid, creo que tienen un serio problema, aunque es cierto que creo que la única línea en la que se puede caer el Real Madrid, entre comillas, puede ser la línea defensiva, en la que el Barça seguramente tiene futbolistas en un nivel mejor, o puede ser, por ejemplo, está Koundé, está Araujo, el mismo Christensen. Este refuerzo que trajeron de Íñigo creo que les va a venir bien, o sea, bien, pero que se intente, por ejemplo, comparar el centro del campo. Y si el Real Madrid termina fichando a Kylian Mbappé, es que no hay por dónde coger esto. El portero también es mucho mejor, Thibaut Courtois, aunque Ter Stegen creo que fue un poco más decisivo en la liga pasada. Lo cierto es eso, mis amigos, hay que ser un poco más serio en ese aspecto, pero como les digo, si Laporta cree que es suficiente la plantilla que tienen para competir y sobre todo en Europa, pues yo encantado que se queden así para toda la vida, y yo súper encantado de que hagan ridículo tras ridículo si él sigue pensando eso. Pero repito, no creo que tengan mejor equipo, pero me parece muy claro que es el mensaje que hay que transmitir a día de hoy. Voy a cerrar este video porque esta mañana también se ha hecho oficial el fichaje de Vitor Roque por el Fútbol Club Barcelona, que en su misma cuenta de Twitter hace unos días, el Barça o algunos aficionados, no me acuerdo muy bien, publicaban algo como que el Barça es el rey de Brasil. Después del Real Madrid sacar a Vinicius y a Rodrigo por 80 millones y que el Barça tenga que pagar por un solo futbolista lo que ha pagado el Madrid por Rodrigo y por Vinicius, que ya son estrellas mundiales, sobre todo el caso de Vini, me parece bastante absurdo ese tipo de mensajes. Sin embargo, a ver, me parece un gran fichaje, tengo que decirlo, me parece un gran fichaje si nos ceñimos específicamente a que el futbolista parece estar bastante top, parece que va a tener un progreso bastante interesante, es muy joven, tiene unos números interesantes. A mí lo que siempre me llama la atención de estos casos es que, bueno, el Barça va a tener que pagar 30 millones de euros fijos, se incorporará la siguiente temporada porque no tienen para inscribirlo, y tiene creo que 26 millones aproximadamente que pagar por partidos jugados y goles marcados en algunos variables, y otros 5 millones en los que destacan, si no estoy equivocado, el tema de ganar el Balón de Oro o el mejor jugador de la UEFA o algo así. Me parece interesante que el Barça va a tener que pagar seguramente 56 millones, lo del Balón de Oro, pues ya lo veremos. Por un futbolista que, bueno, casi 60 millones, y esto, ojo, que no son cifras oficiales, no me extrañaría que más adelante nos encontráramos con un chanchullo como hemos visto tanto este club, así que es interesante, pero les repito, me parece un grandísimo fichaje, un muy buen fichaje. Un poco costoso, sí, pero el mercado está reventado. Lo que me parece curioso es que hoy no se está hablando de los hospitales que se pueden construir, no se está hablando de que un futbolista que no ha pisado Europa tampoco se ha pagado una cantidad bastante exagerada. Hoy no se habla de eso. Se han tenido que copiar de papá Real Madrid para ver si intentan tener un poco de éxito. Pero repito, me parece un buen fichaje, un buen movimiento. Ya veremos cómo les sale. Y nada, hasta aquí este video, espero que hayan disfrutado del mismo, espero saber su opinión en los comentarios, que me digan qué les ha parecido todo esto que les he traído el día de hoy. No olvides dejarme tu like, suscripción, todo eso que siempre mencionamos por estos lados. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.